La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Una vez más con su programa Comentando la Noticia. Esta vez con un invitado conocido ampliamente a nivel nacional e internacional, escritor de pasta, de reconocimiento, de crítica literaria, de escritor de poemas, de novelas, de historias, en fin, múltiple personaje. Es un gusto tenerlo con nosotros. Esta vez Emilio Martínez, en Comentando la Noticia, participa de este análisis amplio que se está haciendo a nivel nacional del informe del grupo independiente que ha hecho una investigación sobre el tema de los derechos humanos en Bolivia. Este es un trabajo que necesariamente tiene que ser múltiple, recogiendo diversas opiniones. Ya el gobierno dijo su opinión, por supuesto. Algunas instituciones principales a nivel país, tanto políticas como cívicas y alguna social, pues ha dicho también su opinión sobre ese informe. Y no basta con esto. Lo del 2019 es un fenómeno tan importante para la historia de Bolivia y para ese esfuerzo de construcción de un país que no acaba de encontrar las vías para vivir en paz, para de alguna manera entrar por las vías democráticas, civilizadas, etc. Y por tanto tiene que involucrar a la sociedad civil. Emilio Martínez, aparte de su condición de ciudadano, que hace referencia a una obra también importantísima de él, un aporte importante, Ciudadano X, hace unos años, ahora lo invitamos para que nos dé su opinión como analista político, como analista de este importante documento. Vamos a escuchar su opinión y, por supuesto, vamos a tratar de recogerla lo más fielmente posible. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión sobre este documento que ha emitido el Grupo Independiente de Investigadores sobre lo sucedido el 2019? Un saludo, un gusto de estar en tu programa. Creo que lo primero que podemos decir es que hay una gran discrepancia entre lo que el gobierno dice sobre el informe del GIEI y lo que este informe afirma efectivamente, entre el contenido del informe y el discurso o la narrativa que está construyendo el gobierno en torno a esto. Doy algunos ejemplos. El presidente Arce, desde el momento en que se presentó el informe, donde entiendo que el grupo de expertos independientes no debió haberse prestado a esta especie de show político, casi un meeting donde se lanza el informe. Bueno, el presidente Arce habla de golpe de Estado, habla de gobierno de facto, que son términos que no están de ninguna manera asumidos o refrendados en el informe. Este informe del GIEI califica lo sucedido en el 2019 como una crisis electoral, por lo tanto está más cerca de la posición asumida por la OEA. Recordemos además que el grupo de expertos es una misión de la CIDH, por lo tanto es parte del sistema interamericano. Bueno, por una parte califica lo sucedido como crisis electoral. A la administración de transición que surge en 2019 la califica como gobierno interino,
en ningún momento se usa la expresión gobierno de facto, ¿ah? Y de hecho, esta misión no hubiera existido sin un convenio con el gobierno de transición de Yanine Áñez, que efectivamente es quien acuerda con la CIDH el envío de este grupo de expertos, que bueno, se fue demorando y han llegado recién en la administración de Arce. Pero por lo tanto incurre el gobierno en una contradicción bastante flagrante al tratar de gobierno de facto, por una parte, a la misma administración que posibilitó la llegada de este grupo de expertos, ¿sí? Después hay otras discrepancias entre la narrativa oficial y el informe. Desde el gobierno se está hablando mucho de genocidio y de delitos de lesa humanidad. De hecho, en el informe no se habla de esto. Está más centrado en, por una parte, definir lo sucedido como conflicto político violento entre dos partes que cometieron excesos y dos partes que tienen víctimas, ¿sí? Y ya en los casos específicos de Sencata y Sacaba se habla de uso desproporcionado de la fuerza. Pero veamos que de genocidio a uso desproporcionado de la fuerza hay un abismo jurídico y conceptual, ¿sí? Después, el informe, antes de entrar en la descripción de los sucesos de violencia, hace toda una recopilación de lo que fue el contexto político. De hecho, desde el capítulo 2 se llama Contexto y Desarrollo de la Crisis, cómo se llegó a esta crisis de septiembre a diciembre de 2019, que es el periodo que abarca el informe, donde se pone en evidencia que el incumplimiento al mandato del referéndum del 21F fue la raíz, fue la base de este malestar político y social que condujo a esta polarización. En este capítulo se recogen las observaciones de la misión de la OEA sobre el proceso electoral, y se subrayan también varias actitudes polarizadoras que tuvo Evo Morales como presidente todavía, descalificando organizaciones ciudadanas, descalificando a las protestas juveniles cuando las llama pititas, en fin, distintas actitudes que tuvo el entonces presidente que caldearon el ambiente y promovieron la polarización. Emilio, si me permites un segundito para que nuestros seguidores, nuestros oyentes, te sigan quizás mejor el hilo de tu exposición. Quiero subrayar, no está mencionado en este documento, que además se recibe como oficial, solemnemente, acto público del presidente, etcétera, no se menciona gobierno de facto. Eso es importantísimo. No solamente porque, digamos, es una contradicción que el presidente en su presentación del documento haga hincapié en repetir y repetir y repetir gobierno de facto, cuando eso no está en el documento, y además no es la intención, lanzar sentencias en un acto público. Me parece importantísimo a tu observación, y bueno, estamos acostumbrados un poquito, ¿no?, a estas lecturas sesgadas del oficialismo, así que no nos extraña, pero hay que insistir y hay que puntualizarlo. Como es también el utilizar lo que has apuntado excelentemente, el término de genocidio, cuando eso no está en el documento. Entonces es como decir, ya sabemos qué vamos a hacer con este documento, ¿no? Ir adelantando las intenciones. Porque de ahí se ha hablado los juicios que vendrán, los juicios que a los responsables, etcétera, ¿no? O sea que muchas gracias por esta observación. Me parece excelente, excelente, como señalar que el documento apunta de que la raíz del problema también es
las violaciones a los derechos humanos previas y los actos previos al propio fenómeno ya de octubre del 19. O sea, hay actos en septiembre y hay actos previos que desencadenan esta situación. Disculpa el corte, Emilio, y adelante. Sí, sobre esto último, acotar que queda claro en el informe que esta crisis electoral se da a raíz del incumplimiento del mandato del 21F, ¿sí? Que también es consistente con la opinión consultiva que hemos conocido pocos días atrás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Después, ya volviendo al informe, un punto importante es que se remarca que hay víctimas en ambos lados. Esto también contradice la interpretación unilateral que está tratando de darle el gobierno a lo sucedido, donde solo habrían víctimas de su propio partido, tratando de invisibilizar o minimizar a víctimas de otros bandos. De hecho, el informe dice, textualmente lo leo porque es cortito, es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos el reconocimiento de su calidad de víctimas, ¿sí? Entonces, de hecho, al proponer más adelante un plan de reparación y atención integral a las víctimas, se refiere a personas de ambos bandos políticos, podemos decir. Otro punto clave es el no a la persecución política. En las conclusiones, el GIEI dice que de ningún modo el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida. Sabemos que la intención gubernamental es otra, pero es importante que el GIEI lo explicite. De hecho, en otra parte del informe dice que ha constatado la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas. Incluso desde antes del 2019, dice, y que esa práctica persiste en la actualidad. Está diciendo el GIEI que bajo la presente administración gubernamental hay persecución política mediante la justicia penal. Qué duro y qué grave este punto. Está claro de que los comités cívicos, los partidos políticos, obviamente la unión, o como se llame, la resistencia juvenil Cochala, no mete presos, no exilia a nadie, no tortura. Entonces, cuando se está mencionando estos temas, obviamente se está mencionando a quien puede y está haciendo uso de estas medidas para acallar a la oposición, ¿no? La lectura evidentemente tiene que ser inteligente, porque si no, pues obviamente lo más rico quizás del documento se pierde, ¿no? Entre líneas está dicho mucho más quizás de lo que está escrito. Bueno, adelante, Emilio. He escrito un artículo que se llama Lo bueno, lo malo y lo feo en el informe del GIEI. Estoy primero enumerando lo bueno, después voy a pasar a lo otro. Pero sigo. El uso desmedido de la detención preventiva es otro de los puntos que remarca el informe. El grupo cuestiona, dice, el uso excesivo de las medidas cautelares, sobre todo de la prisión preventiva en Bolivia, y este es un punto que me parece que puede tener una lectura, aunque está dicho de manera genérica, pero tiene una lectura en relación al caso de la expresidenta Yanine Áñez y de sus exministros, claramente. Sí. Creo que la sociedad civil boliviana debería enarbolar este punto sobre el uso excesivo de la detención preventiva para plantear la defensa en libertad. Me parece que es un elemento importantísimo. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de García Mesa, que sí, claramente fue un dictador
Sin embargo, su juicio de responsabilidades, que llevó 9 años, se hizo con García Mesa arraigado en Sucre, simplemente con un arraigo en la ciudad de Sucre por ser la sede del Poder Judicial, pero en libertad. ¿Ah? Entonces, veamos la distancia. Si se dieron esas garantías a nada menos que a García Mesa, ¿cómo no darle esas facilidades a Yanine Áñez, quien, si hubiera querido escapar del país, tuvo cuántos meses desde que dejó el gobierno para hacerlo, ¿no? El comparar además al gobierno del MAS, sea en manos del ex o en manos del actual presidente, con una dictadura como la de García Mesa, ya es una señal importantísima, ¿no? A qué nivel estamos viviendo la democracia en Bolivia, ¿no? Porque, como muy bien apunta, hasta a caballo, la presidente Yanine Áñez podía haberse ido a Brasil, ¿no? Y obviamente llegaba a frontera y cruzaba. No es que no quiso, no es que no pudo escaparse, es que no quiso, no vio razones para escapar, ¿no? Claro, y la prisión preventiva es una medida excepcional solamente cuando hay riesgo de fuga. De hecho, Yanine Áñez deja la presidencia en noviembre de 2020 y su aprehensión se da en marzo de 2021. Es decir, que mucho tiempo. Si hubiera querido hacerlo, perfectamente podría. Un punto central de lo que remarca el GIEI es la falta de independencia del sistema judicial. Enfatiza que los operadores de justicia, sobre todo los asignados a estas investigaciones, no deben verse sometidos a presiones políticas o influencias indebidas. Se necesitan profesionales formados, con integridad profesional, experticia. Bueno, sabemos que no están dadas las condiciones actualmente, ni con los operadores de justicia, ni con el Ministerio Público, para que se pueda llevar adelante los procesos que recomienda el GIEI de forma cabal. Es decir, que primero habría que plantearse una reforma de la justicia para recién poder abordar estas investigaciones y procesos. Es increíble que después de tanto reclamo contra el Poder Judicial, de instituciones, de la ciudadanía en general en Bolivia, todavía nadie en el Poder Judicial tenga la gallardía, no sé, o la ética profesional para decir, bueno, yo al menos doy un paso al costado, ¿no? Ya que no hay destituciones, ya que no hay remociones de personal, jueces, fiscales, etcétera. Pero de parte de alguno de ellos es increíble, es un bloque como que funciona unívocamente, ¿no? Es decir, no hay más que una voz, no hay más que una línea a seguir, y todos, realmente como si tuvieran las voces cortadas. Yo creo que en este tema de la reforma de la justicia podría haber una nueva hoja de ruta posible para las plataformas ciudadanas, que digamos tanto tuvieron que ver con el referéndum del 21F, con el lograr que no hubiera reelección indefinida. Me parece que podría ser un tema que uniera o activara de nuevo a las plataformas ciudadanas en este reclamo de un cambio fundamental en la justicia, en el Ministerio Público, porque esta disyuntiva me parece clara. Aquí o hay justicia independiente o hay una polarización eterna. ¿Ah? Vamos a seguir en el ciclo de revanchas y venganzas permanentemente. Claro, no es una cuestión de informes y que vengan grupos y estudien y den recomendaciones. Es que si no se cambian los operadores, aquí no va a pasar nada. Vamos a seguir en lo mismo. Esto, como muy bien señala Emilio Martínez,
Esto ya es un clamor a nivel nacional. Esto sale, si no todos los minutos, cada hora, por lo menos a nivel nacional, hay nuevamente una voz en alguna parte del país que reclama un cambio a nivel del Poder Judicial. No hay garantía ninguna de ningún proceso si no hay este recambio. En otros puntos fundamentales, el gobierno se está como agarrando, digamos, estas son las víctimas que vamos a reparar, estas son las víctimas que vamos a reconocer, estos son los hechos y el resto, que creo que son 20 y tantos puntos, así principales, prácticamente no se mencionan. Por favor, sigue con este análisis. Tiene mucho que ver ya la aplicación de las recomendaciones del informe. Si la aplicación está totalmente en manos del gobierno, va a ser sesgada, va a ser parcial. Entonces aquí yo veo una falencia en las recomendaciones cuando se plantea un mecanismo de seguimiento que estaría formado por el Estado boliviano y la CIDH, donde no hay un espacio para la sociedad civil, para que controle, fiscalice, que esta aplicación sea un poco más imparcial. En el caso de los GIEI, este no es el primero que se forma, es el primero para Bolivia, pero hay antecedentes. Por ejemplo, el GIEI que se formó para Nicaragua, después de la violentísima represión que ejecutó Daniel Ortega en el 2018, se formó un grupo de expertos que concurrió a Nicaragua. Meses después, Daniel Ortega suspendió la aplicación lisa y llanamente de las recomendaciones. No se ha avanzado nada en materia de derechos humanos en ese país, pero lo interesante es que se creó un mecanismo especial de seguimiento, se llama, que es entre la CIDH y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua. Entonces creo que ese podría ser un objetivo en Bolivia para plataformas, otras organizaciones de la sociedad civil, crear un mecanismo especial de seguimiento con un diálogo entre la CIDH y estas organizaciones de la ciudadanía. Que no quede esto simplemente en el diálogo bilateral entre el Estado y la CIDH, que es donde está el mayor peligro de aplicación sesgada de este informe y de las recomendaciones. Claro, y que al final no se aplique y que no pase nada. Muy bien el ejemplo de Nicaragua. Es decir, Nicaragua está peor que antes y concluye uno de que ese informe que se hizo en su momento pues no sirvió prácticamente para nada. ¿Qué posibilidades de que este grupo y CIDH, la OEA, involucren, además de la sociedad civil, ya a otras entidades jurídicas como la Corte Penal Internacional, que lleve este documento a otras instancias jurídicas? Y bueno, Luis Almagro creo que con un muy buen reflejo, inmediatamente de conocerse este informe, ha dicho que hay que llevarlo a la CPI, a la Corte Penal Internacional y a la CIJ, porque evidentemente, si en el mismo informe se dice que no hay independencia del sistema judicial boliviano, es muy difícil, si no imposible, que se haga justicia a través de este sistema. Por lo tanto, corresponde acudir a las instancias de justicia internacionales. De acuerdo entonces en ese punto, y creo que lo que hablábamos antes de la propuesta o la demanda de crear un mecanismo de seguimiento con la sociedad civil, habría que planteárselo también a la Secretaría General de la OEA. Creo que a ese nivel. Y de hecho me parece que es necesaria cierta movilización ciudadana en el país para reclamar esto también. Ahora te decía, Daniel, que hay también aspectos cuestionables en el informe. Hay ciertas omisiones, ciertos sesgos ideológicos. Por ejemplo, en
Dentro de los expertos que han llegado, hay una que especialmente ha sido cuestionada, que es Patricia Tapatá, que es una ex alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Cristina Kirchner, y de hecho ella es integrante de una ONG de Argentina muy conocida, el CELS, que cuando se producen los acontecimientos de Bolivia del 2019, el CELS califica lo sucedido como un golpe de Estado. Entonces me parece que al ser parte de una organización que ya se había pronunciado, que tenía un preconcepto antes de las investigaciones, esta persona, por ejemplo, debería haberse excusado. Claro, no correspondía. No, sí. Entonces, tal vez por estas participaciones hay, en partes del informe, hay sesgos ideológicos bastante visibles. Por ejemplo, cuando se habla de la narrativa del odio racial como parte de la polarización, esto es unidireccional. Se ve solo la incitación al odio racial desde ciertos grupos étnicos a otros, y no se ve la otra mitad de la película, por ejemplo, o no se singulariza el caso de los pueblos indígenas de tierras bajas, no están visibilizados. Hay omisiones fácticas de hechos, y hay omisiones testimoniales importantes. Por ejemplo, en las testimoniales, no haber incluido el testimonio de la presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, es decir, principal referente de los derechos humanos en el país, no haberla entrevistado para la realización de este informe. Eso me parece inaudito. Claro, esos no son errores, no son olvidos. Son exclusiones intencionales, eso está claro, ¿no? En el caso de Montero, por ejemplo, cuando se menciona a Facundo Molares, se acordarán, el ciudadano argentino que fue parte de la FARC, hay evidencia fotográfica incluso de esto, ¿no? En ninguna parte del informe se menciona que fue parte de la FARC, justamente. Y se desestima con mucha ligereza lo que fue la línea de investigación original de la Fiscalía en el caso de Montero, que era la existencia de una unidad de lucha armada, vamos a decir, de la que formaba parte Molares. Entonces, ahí hay una falencia importante. También en lo sucedido en Yapacaní, directamente no se ha incluido el caso de la quema del domicilio, de la movilidad de quien era el subgobernador de la provincia de Chilo, Edson Ureña. En el caso de Cochabamba no se incluye la quema de 22 motocicletas de esta organización de la resistencia juvenil Cochala, que aparecen netamente como agresores cuando también han sufrido agresiones, evidentemente. Entonces podría seguir con las omisiones de hechos, hay varias. Importantes. Bueno, Emilio Martínez, con su criterio no solamente de experto en estos temas, por la experiencia que tiene, por lo mucho que ya ha meditado para escribir obras fundamentales en esta temática de derechos humanos, el seguimiento que se ha hecho a lo largo de 14, 15 años del proceso de cambio en Bolivia, sino que además es un atento lector de los acontecimientos diarios en Bolivia. Me hubiera gustado una referencia, tanto que le gusta a Emilio, a Borges, que lo tiene ahí justito en su cabeza, al ladito, ¿no? O sea, su referente importante, porque ¿qué nos diría Jorge Luis Borges sobre el respeto a los derechos humanos? Y con esto, Emilio, lamento tener que cerrar el programa porque
se nos han ido los 30 minutos. Como si fueran 30 segundos, de verdad. Esto me ha sabido a poquísimo. Pero muy rica la entrevista. Dinos, ¿qué nos hubiera dicho o cómo ligarías a Jorge Luis Borges en este trance tan difícil que estamos viviendo en Bolivia? No tengo idea qué podría haber dicho Borges en esta situación, pero bueno, simplemente Borges en su momento fue enemigo de las principales tiranías, fuera el fascismo, el comunismo, el peronismo, en su faceta más autoritaria. Entonces, creo que hay que tomar ese ejemplo simplemente y rechazar el autoritarismo, venga de donde venga. Así es. Muchísimas gracias, Emilio. No, por supuesto, no va a ser la última que tocaremos este mismo tema. Volveremos sobre este mismo tema. Muchísimas gracias a nuestros seguidores en Comentando la Noticia. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.